Lo más importante para la población es estar informados, ¿verdad? Sostuvimos una entrevista en exclusiva en el despacho del viceministro de Operaciones de Salud, el doctor Francisco Alaví, para despejar varias dudas del proceso de cuarentena al que fueron sometidas las primeras personas que procedían de China. ¿Sabe usted en qué consiste la cuarentena? Sí, para Semana Santa. Pues no sé, que como te tienen aislado o algo así. Cuarentena, sí. ¿Para ti qué es? Pues como una señal de alerta de que algo va a suceder. Por lo menos en informática es mantener algo en un lugar cerrado para que no contagie a los demás. ¿Cómo conciben las autoridades de salud el concepto de cuarentena aplicado a la realidad de emergencia actual por el coronavirus? Entonces, la idea de la cuarentena es observar un paciente que ha ingresado sano el tiempo del periodo de incubación de esta nueva enfermedad para garantizar que no presente sintomatología. El origen del término cuarentena, de acuerdo al historiador de la Universidad de El Salvador, Carlos López, proviene de dos vertientes, una religiosa y la otra social. La primera, del Antiguo Testamento en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículo del 2 al 4. El término se usaba para hacer referencia al periodo que se llamaba, entre comillas, de impureza, cuando una mujer había dado a luz. Entonces, lo que los médicos llaman el puerperio, los antiguos hebreos lo consideraban como un periodo de purificación. Entonces, la mujer prácticamente estaba aislada 40 días. Y la otra vertiente del origen del empleo de la palabra cuarentena se da en el siglo XIV en Europa. Así lo ubica el historiador. Fue el siglo de la peste negra. Entonces, como una medida para tratar de evitar la difusión de la peste, entonces las ciudades, en cuanto se sabía que había un brote de peste negra, entonces se cerraban. Cuando escuchamos el término cuarentena, obviamente lo asociamos a 40 días. No obstante, en el caso particular del coronavirus, los tiempos de aislamiento son diferentes. Esto tiene un antecedente histórico se relacionó a que eran 40 días por este antecedente histórico, pero que en la actualidad eso no es así. ¿En qué consiste la cuarentena? Son actualmente 15 días para el caso de coronavirus. ¿Por qué son esos 15 días? Eso radica en el tiempo o en el periodo de incubación del virus. Por cierto, los salvadoreños aislados por ahora se encuentran en lugares cerrados, obviamente con ventilación interna, camas, refrigerador y todo lo necesario. ¿Cuál es el protocolo sanitario que siguen los pacientes en cuarentena? Tienen que estar con mascarilla, tienen que estar a 1 metro de distancia, dormir a 1 metro de distancia, utilizar los implementos de aseo diario. Personalmente no pueden compartir nada de aseo personal, no pueden compartir los platos, los vasos, todo el instrumento para la alimentación, todo debe ser descartable. Aparte de que tiene un protocolo de médico y enfermera 24 horas, los cuales están constantemente. Usted se preguntará, ¿qué pasa con la familia de estas personas? En el caso del protocolo que actualmente tenemos, como la cuarentena es inmediata al llegar al aeropuerto internacional o al sitio fronterizo en el cual se detecte, no tienen contacto con sus familiares. Es trasladado a la zona de cuarentena y ahí se le dan las medidas necesarias. ¿O con el resto de pasajeros del avión con quienes venían a bordo? ¿También están en cuarentena? Es evaluada toda la tripulación, pero el personal que viene ya viene con medidas de protección. Todo su vuelo ha sido con mascarilla, todo su vuelo ha sido controlado. Entonces eso garantiza de alguna manera, ¿verdad?, que estos pacientes no tengan contacto con las secreciones. El Gabinete de Salud aclaró que todas las personas que provienen de países como China u otras ciudades donde se ha detectado el virus ya han sido evaluados previamente y se encuentran sin síntomas de la enfermedad. En Foco, Wilson Oliva, TCS Noticias.